Shalom. Hoy vamos a aprender un poco acerca de las fiestas en honor a nuestro Padre Celestial. Como bien sabemos, el Padre establece ciertos tiempos para celebrar sus fiestas y esto es en honor a Él. Lamentablemente hoy en día, vanamente y erróneamente se cree de que las fiestas fueron canceladas y que se cambiaron por otro tipo de fiestas, pero realmente no es así. Nuestro Padre estableció estas fiestas desde la fundación del mundo y hoy lo vamos a ver. Vamos a ver un momentico donde el Padre ordena estas fiestas a través de su palabra en la Escritura. Tenemos aquí en la pantalla a Levítico capítulo 23 y dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, empezar con esta frase dice muchas cosas y es que estas fiestas no son exclusivas de los judíos porque no hay un solo verso que diga que estas fiestas son judías. Es erróneo pensar de que estas fiestas son judías como lo tradujeron en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado. Realmente estas fiestas las establece el Padre para que nosotros entendamos que Él es quien nos santifica. Tenemos 8 fiestas en todo el año y la primera de ellas es la fiesta del Shabbat, que es el Shabbat semanal. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarán, eso tiene que ver mucho con el Evangelio, como santas convocaciones. Serán estas: 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo harán. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Entonces aquí la cuestión está muy clara. ¿Para quién son esas fiestas? ¿Quién las está demandando? ¿Para quién son? Para Él. ¿En honor de quién? De Él. ¿Cuál es el propósito? Que nos santifiquen a través de esas fiestas. Y estas fiestas tienen mucho que ver con el plan de redención que el Padre estableció a través de la Escritura. También dan testimonio de su Hijo, como Él lo dijo. No piensen que yo vine a anular la ley ni los profetas. Yo no vine a anular, sino a cumplir. Y en efecto, Yeshua cumple con todas estas fiestas. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que no hay un verso que diga que Yeshua vino a cumplir por nosotros. Nosotros, como hijos obedientes, amamos a nuestro Padre y no es porque, como dicen muchas personas, ¿acaso ustedes se salvan por guardar un Shabbat? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿quién se va a condenar por desobedecer al Creador? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Volviendo al tema de las fiestas se hacen para que nosotros entendamos que Él las estableció para que nosotros participásemos de ellas. Es una santa convocación. ¿Qué significa esto? Uno de los requisitos primordiales para ver el rostro del Señor es la santidad. Sin santidad nadie lo va a ver. Eso significa que esto hace parte de su plan de redención para que nosotros seamos santos como Él es santo. Es una de las cosas a las cuales nos está llamando Pedro o Kefa. Sigamos con el verso número 2 que dice las fiestas solemnes de Yahweh. Bien, vamos a entender cuándo fue que el Padre las estableció y esto lo vamos a ver a través de Génesis capítulo 1, verso 14. Dice así, dijo luego Elohim, haya lumbreras. ¿Cuáles son las lumbreras? El sol y la luna. La lumbrera mayor y la lumbrera menor. En la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora vamos a tomar este mismo verso y lo vamos a ver en su significado original para que nosotros entendamos qué es lo que nos está diciendo nuestro fiel creador con respecto a estas señales y también a estas estaciones. Y aquí tenemos el hebreo. Y dice Elohim, hayan luces para el firmamento, para señales, y la palabra para señales es la palabra ot, que significa como una bandera, como un monumento, como un augurio, un prodigio, una evidencia, una divisa, una señal, vea. Las fiestas son una señal entre él y su pueblo. Y también lo vemos en la palabra estaciones, que fue una palabra mal traducida, que originalmente significa moed. La palabra estación, uno piensa que probablemente sea primavera, otoño, verano, invierno, pero no, están hablando desde una moed, una congregación, una convocación, una fiesta, una festividad, como lo dice la definición, una asamblea. Lamentablemente la palabra congregación o asamblea fue reemplazada por la palabra iglesia, pero originalmente esta palabra no existía. Eso significa que cuando vemos en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, están hablando de comunidad, están hablando de santidad, de una asamblea en honor a nuestro Padre, alrededor de nuestro Padre, enfrente de nuestro Padre, demostrando que nosotros somos sus hijos y su pueblo. Bien, ya con esto claro de que la palabra estación son Moed y que el Padre estableció esto desde la fundación del mundo, para eso Él hizo el sol y la luna,
Entonces, vamos un poquito más adelante, donde dice Levítico 23, verso 2, donde dice, las fiestas solemnes de Yahweh las proclamará como santas convocaciones. Ok, listo. Entonces, nuevamente vamos a tomar nuestra herramienta para ver qué significa la palabra fiesta. Vamos a verlo acá. Levítico 23, verso 2. Bien, habla a los hijos de Israel y diles que estas son las fiestas de Yahweh. El término para fiestas es Moed. Encontramos nuevamente este término en Levítico, Moed. Y estamos hablando también de festividad, una asamblea, una congregación, una reunión, una solemnidad, ¿sí? Entonces, ya con esto en claro, sabemos de que son sus santas fiestas y las vamos a proclamar, es decir, las vamos a anunciar, vamos a convidar, vamos a invitar. Ese día estamos reunidos, estamos apartados de las contaminaciones del mundo, ¿sí? Y nos dedicamos única y exclusivamente a nuestro Padre. Por eso es importante tener el principio espiritual claro, que es que no debemos trabajar y habrá santa convocación. Entonces, una vez que ya entendemos esto, volvemos nuevamente a Levítico capítulo 23, dice las fiestas solemnes, es decir, esas Moed, en esos tiempos determinados, las cuales debemos proclamar, anunciar, invitar como santas convocaciones. Pero estas fiestas son para los gentiles, son para las personas de las naciones, no. Son para su pueblo, porque nosotros reconocemos al Dios de Israel como nuestro Elohim. Esto mismo hizo Ruth, la moabita, cuando le dijo a su suegra, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo, ¿sí? Cuando yo reconozco que el Dios de Israel es mi Dios, que ya no es el Dios de las naciones o el que me inventaron a través de una religión, yo entiendo de que estas fiestas son en honor a Él. Me congrego, me consagro para Él. Es decir, me estoy santificando completamente en cuerpo, alma, espíritu a Él. Es decir, ya no le pertenezco al mundo, ya no vivo yo para el mundo, yo ya estoy muerto al pecado, vivo para Él. Como está escrito, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el que diga estar en Cristo o en Yeshua debe andar como Él anduvo. Y efectivamente, Yeshua dio testimonio de estas fiestas porque Él las celebró. Sus discípulos también las celebraron y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el capítulo 23 vamos a encontrar que hay en total 8 festividades. Una de las primeras es el Shabbat que celebramos cada semana, que está en Éxodo 20. Hay unas condiciones y unos principios espirituales que están en Éxodo 20 y vamos a ir rápidamente a Éxodo 20 para que entendamos esos principios espirituales que se repiten en Levítico capítulo 23. Y dice con respecto al cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, acuérdate. Miren, ni Israel lo estuvo guardando, ni los judíos, y tampoco en general lo estuvo haciendo su pueblo de una manera correcta porque o le añadían o le quitaban a su palabra y esas son las causas de hipocresía, ese pecado de hipocresía que cometió el pueblo porque con sus labios lo honraban pero su corazón estaba lejos de Yahweh porque no estaban haciendo lo que él mandó específicamente al pie de la letra, sino ya se estaban rigiendo por sus propios mandamientos, que a eso se le llama las obras de la ley, las cuales Pablo habla en la carta de Gálatas. Por eso es importante que si estamos aprendiendo la escritura, primero nos enfoquemos en los primeros 5 libros para que podamos entender así las palabras de los profetas y luego entendamos las palabras del Mesías y de últimas entendamos aquel que habla de esa manera especial, como ese gran docto en la escritura, quien es Saulo de Tarso. Una de las razones por las cuales debemos hacer esto es que si nosotros anulamos toda la escritura y nos enfocamos en Pablo, entonces nos va a pasar lo que profetizó Pedro, ¿no? Estos indoctos e inconstantes tuercen las palabras de Pablo, sus cartas y las otras escrituras para su propia perdición y no podemos caer en el error de los inicuos. Es importante que entendamos el principio espiritual en el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo, es decir, hay un Shabbat. En la escritura hay un Shabbat y hay un Shabbatot. El Shabbat es el semanal y el Shabbatot son, con respecto a las fiestas, son Shabbat altos, ¿sí? Dice, para Yahweh tu Elohim. Lo mismo que dice Levítico 23. ¿Para quién? Para Yahweh. ¿A quién nos le estamos dedicando? ¿A quién nos le estamos consagrando? ¿Ante quién estamos doblegando nuestra voluntad? ¿Ante quién nos estamos rindiendo? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién le estamos adorando? Para eso son las fiestas. Y esos días determinados, Él los escogió por su propia voluntad, porque para eso Él da testimonio de estas palabras en 2 tablas de piedra que Yahweh mismo escribe con su dedo. Eso es una de las cosas que Él no se lo dicta a Moisés. Y dice, no harás en él obra alguna. Es el mismo mandamiento para las fiestas, no trabajes, descansa. Él nos está invitando a descansar. Vengan, chicos, eso es un festivo. Regocíjense en mi presencia, como dice uno de los salmos, ¿no? Salmo 37, regocíjate a sí mismo en Yahweh
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué dice el Salmo número 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley o en la Torah de Yahweh está su delicia. Deleitémonos en Yahweh, en su palabra, y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y cuando dice la palabra todo, todo es todo. Usted como padre, usted como madre, como hermano, usted como negociante, como comerciante, sea prosperado en todo, porque la palabra que dice la Torah se va a cumplir. Usted será luz y sal a las naciones, usted ya no será cola, usted ya será cabeza, es decir, ya no pedirá prestado, usted prestará. Muchas bendiciones vienen a causa de la obediencia. Lo dice Deuteronomio 28 y también lo habla Levítico capítulo 26. Son las bendiciones de la obediencia tanto para el natural como para el extranjero, porque hay una sola ley y hay un solo juicio. Y la palabra de Dios es precisamente para que nosotros entendamos quién es Yahweh, para que lo conozcamos y también para que sepamos a quién le estamos sirviendo, porque como dicen los profetas, el hombre que se quiera alabar a sí mismo, alabes en esto, en entenderme y en conocerme. Y eso hace parte de la sabiduría, del temor de Yahweh, de que aprendamos a amarlo, a que aprendamos a servirle, de que aprendamos a andar en sus caminos, de que aprendamos a temerle, de que aprendamos a guardar, que significa memorizar y a poner por obra su palabra, porque allí está la ciencia de los consejos, como dicen los proverbios. ¿Qué más dice acá? Uno de los principios espirituales de este mandamiento del Shabbat, más el séptimo día para Yahweh tu Elohim, no hagas en él obra alguna. ¿Por qué? Porque lo podemos profanar y nuestro Padre quiere que lo respetemos, que respetemos su santidad. Y la santidad de Yahweh es algo que él no piensa comerciar con eso. Eso no está en la mesa de negociación. Es algo muy sagrado. Dice tú, nosotros, ni tu hijo. Es importante que le enseñemos a nuestro hijo a través de estos mandamientos cómo se hacen las cosas delante de nuestro Creador para que nuestros hijos también aprendan a temerle, a amarlo y a honrarlo, para que también accedan a esas bendiciones que nos dan a nosotros. Dice, ni tu hija, ni tu siervo. Es decir, si yo soy una persona independiente, no puedo permitir que esa persona viole el mandamiento, porque se supone que yo le estoy dando un ejemplo para que esa persona siga, porque yo estoy dando testimonio del Mesías. Yo soy como ese representante, ese embajador. Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que ya con esto claro, cuáles son los principios básicos del Shabbat, nuevamente nos devolvemos a Levítico 23 para que entendamos que nuestro Padre dice lo mismo. Dice Santa Convocación, nos vamos a reunir en honor al Creador, vamos a compartir un alimento y lo vamos a ver que este mismo ejemplo lo tomaron los discípulos del Mesías, Pablo y todos ellos. Ningún trabajo harán, día de reposo de Yahweh en donde quiera que habitéis. Entonces, empezamos con el Shabbat. ¿Cuál es la segunda fiesta? Dice el verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es decir, estamos hablando entre 3 y 4 de la tarde, que es la misma hora que muere el Mesías, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes, es decir, esa noche, ¿sí? Porque los días se establecen en Génesis de tarde a tarde, no como en el horario de las brujas, como lo estableció Roma o el Vaticano, a las 12 de la noche. Por eso las fiestas paganas, y como el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, son a las 12 de la noche, donde se le hace honor a un Dios diferente, ¿sí? Donde la gente se embriaga, consume drogas, tienen sexo, hacen augurios de sortilegio, dedicados al zodiaco, al tarot, a la adivinación, a los ritos de prosperidad, a través de las monedas, las lentejas, los frijoles, el vino, las uvas. Son cosas diferentes, son cosas paganas, pero lo que nos está pidiendo nuestro Padre acá es, no trabajen, reúnanse en honor de mi nombre, estén felices, estén contentos, ¿sí? Estén dichosos de que estemos invitados a la cena del Adón. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh, 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervo harán y ofrecerán a Yahweh 7 días ofrenda encendida. ¿Cuáles son nuestras ofrendas encendidas? Pues son las oraciones, dicen los salmos, los himnos o los cánticos, los salmos que están ahí, porque escrito está, en tu palabra te alabaré. Oh Dios mío, te exaltaré. Es a través de su propia palabra. Ahí podemos encontrar muchos salmos de adoración. Dice, el séptimo día será santa convocación. Es decir, la primera fiesta, Pesach, que es en la tarde, entre las 2 tardes, Pesach. Y esa noche vamos a celebrar panes sin levadura. Ese día será santa convocación y a los 7 días nuevamente santa convocación, ningún trabajo haremos. Y por 7 días panes sin levadura. Ahí van las 2 primeras fiestas. Luego, la tercera fiesta va a aparecer después de que se presente la primicia. Y aquí vemos en el verso 10 una representación del Mesías Yeshua. Dice, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Apocalipsis dice que la siega tiene que ver con vendimiar, con recoger. Y recordemos que el Mesías fue cegado, le quitaron la vida,
¿sí? Entonces, cuando las mujeres le fueron a tocar después de que él resucitó, él dijo, no me toquen, porque todavía no me he presentado delante de mi Padre. Se iba a presentar como esa primicia entre los resucitados. Por eso él es el primogénito de toda la creación y el primogénito entre todos los resucitados. Y así en orden, en ese orden, van a resucitar las primicias, luego los que son del Mesías y así sucesivamente. Bien, entonces en ese verso 10 habla de esa primicia. Él es el primer fruto de esa resurrección. Bien. Eso haciendo un paréntesis. Bien, ahora, más adelantico, vamos a ver la fiesta de Pentecostés. Esa misma fiesta que ustedes van a encontrar en el libro de los Hechos, ¿sí? Esta fiesta no es para cristianos, esta fiesta no es para judíos, es para el pueblo de Israel, para su pueblo. Y recordemos que nosotros somos Israel, no porque hayamos nacido allá, sino porque somos engendrados en el Espíritu, más no en la carne, porque lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y estas palabras son espíritu y son vida, dice Yeshua. Entonces dice que contarán desde el siguiente día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla, la ofrenda mesía, 7 semanas cumplidas será. Estamos hablando de 49 días para que al 50 día, dice, contaréis hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahweh. Esta fiesta tiene que ver con Shavuot, que significan cosechas, es decir, la fiesta de Pentecostés, porque son 50 días, ¿vale? Esto tiene dos connotaciones, esta fiesta. Bueno, la primera fiesta, que es Pesach, se celebra en honor al Padre por habernos sacado de Egipto, de ese sistema babilónico. Éramos esclavos del pecado, violando sus leyes con mucho amor, diciendo gloria a Dios, Dios te bendiga, pero haciendo lo que bien nos parece, según las interpretaciones de los hombres, que es el método de estudio moderno, entre comillas, llamado exégesis, hermenéutica, apologética, todas esas cosas que nos llevan a la iniquidad, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando de eso. Uno, y dos, el sacrificio de su Hijo. Gracias a Él andamos en la gracia. Somos salvos por gracia. Es decir, recibimos sin haber hecho nada, ningún acto de justicia, su Espíritu de santidad, para que pudiéramos cumplir con los parámetros que Yahweh pide de nosotros. Esa excelencia, esa perfección. Y eso solamente lo podemos hacer a través de su Espíritu. Así que nada de nosotros. Realmente nuestra competencia viene de Él. ¿Ok? Entonces, esta primera fiesta, Pesach o la Pascua, significa eso. Panes sin levadura significa vivir una vida sin pecado, como dice Pablo. Vivamos esta fiesta con panes sin levadura, no con la vieja masa, sino como un hombre nuevo. Es decir, ya no más doctrinas de hombres, ya no más fiestas paganas, ya no más hacer lo que bien me parece. Como dice el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Deja de dártelas de saberlo todo, de que estudias teología, deja de dártelas de que hiciste yo no sé cuántos cursos de seminarios y fuiste al Vaticano, luego visitaste. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh. Obedece sus mandamientos. Miremos Proverbios capítulo 3, verso 1. Dice que no nos olvidemos de su Torá, de sus mandamientos. Y esta fiesta de panes sin levadura es vivir una fiesta alejada de esas doctrinas inmundas, de esa levadura que contamina lo puro y lo limpio, que es la palabra de verdad. Porque como vemos en el Salmo 19, dice que tu ley es la verdad. Y Yeshua, con respecto a esta palabra verdad, dice en Juan, Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y así es. Bien, entonces estamos hablando aquí de la verdad. La siguiente fiesta es la fiesta de las cosechas. Esta fiesta tiene doble connotación. Uno, la prosperidad que nos da nuestro Padre por la obediencia, porque Él es bueno, nos recompensa. Miren que nosotros, siendo malos, nuestro Padre nos da su espíritu para hacer lo justo, para apartarnos de todo lo malo y hacer lo correcto delante de sus ojos. Y aparte de eso, nos premia por eso. Imagínense lo bueno que es nuestro Padre, ¿sí? Y también se celebra la venida del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre nuestras vidas. Esa fiesta tiene también doble connotación y la vemos acá, y en la fiesta de las cosechas. Hasta aquí vienen las fechas del primer semestre del año hebreo, para que lo entendamos de esta manera. Bien, todas las fiestas tienen la misma connotación. Dice que, y convocarán en ese mismo día santa convocación, ningún trabajo observaréis, estatuto perpetuo es donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Así que, si yo soy hijo del Dios de Israel, seguidor del Mesías, puedo vivir en China y en la Conchinchina, donde quiera. Pero al ocaso, yo tengo que tener el entendimiento que si es fiesta, yo me tengo que consagrar a Él. Tengo que abandonar las cosas seculares, ¿sí? Las cosas seculares que me esclavizan a este sistema, y me dedico netamente a nuestro Padre. Me olvido del mundo. Y miren, reposar también requiere un entrenamiento. No pensar en facturas, no pensar en comprar, no pensar en vender, no pensar en proveedores, no pensar en mis propios gustos, que es lo que dice Isaías 58. Bien,
La siguiente fiesta, que es la fiesta que vamos a celebrar la próxima semana, es la fiesta de Yom Teruah y anuncia la venida del novio al son de trompetas, dice acá. Habla a los hijos de Israel, verso 24, y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Nuevamente nos dice, ningún trabajo de sierve haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, es decir, hay que dedicarle un salmo. Miren que el día del Shabbat también tiene un salmo específico que no se repite en todos los salmos y es el salmo número 92 para que cada uno de ustedes lo revise. Dice salmo para el día de reposo. ¿Por qué es importante hacer ofrenda encendida? Porque Yahweh dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías y vamos a ver este ejemplo en el Nuevo Testamento en esa comunidad que mal le llaman primitiva, como si estuvieran hablando de dinosaurios, pero estamos hablando de la comunidad original, es decir, de esa comunidad, esa congregación que cumplían los mandamientos de nuestro Padre. Entonces, en el mes séptimo, en el primer día, Santa Convocación. Bien, es la fiesta de las trompetas que anuncia los juicios venideros, la venida del Mesías. Bien, entonces tenemos que estar preparados y como esas vírgenes puras, arreglar nuestras lámparas, asegurarnos de que nuestras lámparas tengan suficiente aceite, porque a Yeshua no solamente le va a interesar una virgen pura, le va a interesar también que esa virgen tenga una lámpara bien arreglada y con suficiente aceite. Es decir, necesitamos la práctica de estos mandamientos con urgencia, rápidamente, para que nos especialicemos. ¿Por qué es importante esto? Porque Yeshua va a organizar a través de su Padre un reino de reyes y sacerdotes. Así que esto no va a ser con gente ignorante de la palabra, con indoctos e inconstantes o con pecadores o con injustos, porque el Salmo número 93 dice que la santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos y para siempre. Es decir, esto es perpetuo, esto es eterno, esto no tiene fin. Bien, en este mismo mes, verso 27, a los 10 días, dice que será el día de la expiación, santa convocación, y afligirán sus almas. Afligir significa un ayuno de 24 horas, es decir, de tarde a tarde. Dice, y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh, ya les he explicado que, para qué es esto. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación para reconciliarles delante de Yahweh, nuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere, es decir, que no ayune en este mismo día, será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. ¿Qué significa destruir? O sea, no lo va a querer. Yeshua dijo, cualquiera pues que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino. Claro, porque si vamos a edificar su reino, ¿cómo nos vamos a volver atrás? Tenemos que seguir adelante. Por eso dice la carta a los hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden, sino los que siguen avanzando. Nosotros somos los de esos, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos esa fe puesta en el galardón, como logrando el objetivo, dice Pablo, corriendo la carrera, peleando la buena batalla de la fe. En Éxodo 31, y por favor revísenlo, Yahweh dice que cualquier persona que trabaje en su día de reposo será cortada de su pueblo. Es decir, esto es como unas eliminatorias, tenemos que tener cuidado. Si yo tomo la decisión de ser parte de su pueblo, ya no puedo volver atrás, ya no tengo ese derecho, porque Pedro dice con respecto a esta gente que le pasó lo que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito, el necio a su necedad, la puerca lavada a su porqueriza. Y nosotros, si salimos del mundo, ¿por qué vamos a volver allá? ¿A qué? Si el mundo ya está condenado. Lo que queremos es salir de esta generación perversa, maligna e incrédula para demostrar la fe original que el Padre estableció a través de sus siervos apóstoles y profetas, como dice Efesios 4, que esa es la base de la fe verdadera. Sobre esa base, apóstoles y profetas. Bien, verso 31, ningún trabajo hará en estatuto perfecto por sus generaciones en donde quiera que habiten, es decir, como les acabo de decir, donde vivamos. Día de reposo será ustedes y afligirán sus almas, ya lo dice 3 veces, es decir, esta verdad es absoluta, no se va a añadir ni quitar. Comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Y así serán todas las fiestas y el Shabbat, de tarde a tarde. Por eso el día del Shabbat y las fiestas, bueno, el día del Shabbat generalmente es semanal, ni es viernes, ni es sábado, ni es domingo. No es sábado porque aquí nosotros no estamos practicando el adventismo. No es domingo porque no somos cristianos. Y tampoco es viernes porque no somos musulmanes. Es decir, estamos hablando conforme a lo que el Padre mandó y nos estamos apartando de las contaminaciones de esas levaduras. Otra fiesta, verso 34. A los 15 días de este mismo mes séptimo será la fiesta solemne en los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Doble connotación tiene esta fiesta. Uno, la dependencia absoluta y total de nuestras almas a nuestro Creador. Es decir, somos tan frágiles que para eso Él nos ordena hacer un azúcar en representación de esas cosas, para que recordemos lo frágiles que somos en cuanto a nuestra salud, en nuestra familia,
sentimientos, emociones, pensamientos, debilidades, fortalezas, en absolutamente todo dependemos de nuestro Padre, todo, todo, todo. Es una gran lección que tenemos que aprender y esta fiesta nos lo recuerda. También recordamos el nacimiento del Mesías, es decir, que si nos pintaron un Mesías nacido el 24, no, eso es un Dios pagano, porque el Mesías nace en la fiesta de los tabernáculos, dando cumplimiento a lo que dicen los profetas. Dice, y tabernaculizaré entre los hijos de los hombres, es decir, habitaré. Y esto tiene ese cumplimiento también que representa al Mesías Yeshua de Nazaret. Verso 35, lo mismo que las demás fiestas, el primer día, santa convocación, igual que la fiesta de los panes sin levadura, ningún trabajo siervo harán, 7 días ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh, al octavo día, que en hebreo se llama Shemini Atzeret, tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, dice nuestro Padre, es decir, es una moed para consagrarnos alrededor de él, ningún trabajo de siervo harán. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y miren este verso 38 para que lo veamos en el Nuevo Testamento, por favor. Además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Vemos aquí la palabra días de reposo. Esa palabra Shabbat la vamos a ver aquí en Primera de Corintios, que es un verso que utiliza mucho el cristianismo para negar las fiestas de Dios, de nuestro Padre, y para justificar el domingo, ¿no? Un día que nadie mandó. Ese día es inexistente en toda la escritura. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las comunidades de Galacia. Acuérdense que son comunidades o congregación. Bien, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y este verso 2 tiene que ver con ese verso que dice Levítico y lo vamos a ver en su verdadera traducción, en su verdadera contexto. Lo tenemos acá. Por favor, utilicen la herramienta Logos Calogos, que va a ser una buena herramienta para que ustedes vean todos estos términos. Dice acá, y aquí vemos la palabra Sabatop, que es el primer día, como le llaman en esta traducción, primer día. Y vemos esta palabra 45:21, dice Sabatón, es decir, una fiesta, un Shabbatón, un día de reposo alto. Mírenlo acá, el Shabbat o día de reposo, semana, apartándose de las distracciones seculares, la observancia o institución en sí misma, por extensión, 7 noches. Y recordemos que Pesach contiene 7 noches y también la fiesta de los tabernáculos, fiestas, es decir, el intervalo entre 2 Shabbat. De la misma manera, el plural entre las dos aplicaciones indicadas arriba. ¿Y por qué dice entre 2 Shabbat? Porque Pesach dice Santa Convocación el primer día, que eso es un Shabbatot, y el séptimo día, Shabbatot también, otra vez reposo, sin trabajar. Y tabernáculos tienen la misma connotación. Primer día, reposo, Santa Convocación, y el séptimo también. Durante toda la semana, ofrenda encendida. Es decir, ni el primero ni el séptimo se trabajan. El resto de los días sí, trabájelos normalito, normal, ¿sí? Pero a esto se refiere este verso de 1 Corintios 16:12 para que ustedes aprendan hoy algo nuevo. Cuando ustedes vean la palabra el primer día de la semana, no están hablando de domingo, están hablando de un Shabbat, un día de reposo, una fiesta. Otro ejemplo, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y esa es la justificación para que se reúnan un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde dijo los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Acuérdense que los nazarenos, que esa es la fe original, quedó en una guerra que realmente la fe de verdad les atrajo entre los judíos y aquellos que se separaron de ellos, es decir, los cristianos. Los cristianos no los querían por esas tradiciones judías porque le empezaron a meterse en ese antisemitismo en la cabeza. Son fiestas judías, pero ustedes ven en la Torah que no hay ni un solo mandamiento para los judíos, es para los hijos de Israel. ¿Sí? Y por el otro lado, judíos, porque predicaban en el nombre del Mesías. Entonces dice acá, estamos hablando del primero de la semana y volvemos a ver la misma palabra, véanla acá, en griego, ¿sí? El primer día de la semana. Eso significa que Yeshua se presenta en las fiestas para santificarnos. No nos perdamos esta oportunidad y santifiquémonos. Y démosle gracias al Padre por este entendimiento, porque bendito sea su nombre que nos da de su Espíritu para que podamos cumplirle a Él con lo que Él exige de nosotros. Como dice Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Hombre, ¿qué pide? Simplemente que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos. Estos son sus caminos. Que le sirvas y que lo ames con todo el corazón, con toda la alma y con todas sus fuerzas. Que guardes y pongas por obra sus palabras. Deuteronomio 4:2, no añades ni quites sus palabras. Deuteronomio 12:32,
guarda cuidados en mis mandamientos, no le añades ni le quites a mi palabra. Apocalipsis 22, verso 19, 18 y 19, porque todo aquel que le añada, las plagas de Egipto serán sobre esta persona, y todo aquel que le quite, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Entonces, ya con este entendimiento, pueden profundizar más en los estudios de Israel Nazareno con respecto a las fiestas. Espero que les haya quedado un poquito más claro el tema de las fiestas, que sepamos, que entendamos que es en honor a nuestro Padre, que esa es la fe de verdad, que lo amamos con todo el corazón y se lo demostramos, no por una recompensa, como los perros, tampoco por un castigo, como los burros, sino porque lo amamos, porque realmente eso que nosotros hacemos es el fruto de la salvación, es eso, no es nada más. Realmente esto, la palabra de Dios se estableció para el conocimiento del pecado, es decir, si no haces tal cosa, te vas a condenar, pero si las haces, por gracia serás salvo. Eso es todo el asunto de todo esto. Que Yahweh les bendiga y que tengan un excelente día. Shalom.